Hola nuevamente, sean todos bienvenidos al programa Develando las Escrituras. Es un placer, es un gusto poder estar junto con ustedes para abrir la palabra de Dios y estudiar juntos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Así es, y espero que ya tengas tu Biblia, que tengas papel y lápiz también para poder tomar nota de algunos versículos para luego, en ese momento que tú tienes para estar escudriñando más su palabra, en ese momento íntimo allí con Dios, poder leer, analizar y poder también ayudarte a poder tomar las decisiones correctas y aprender de la palabra de Dios. Exactamente. Este programa se transmite por distintas plataformas en la internet, como así también a través de Radio Messer. Y es una forma que tú tienes para comunicarte con nosotros. Para ello puedes ir a la página de internet de Radio Messer, que es www.radiomesser.com. Así es. Por otro lado, vamos a pedirles un favor, ¿verdad? Así es, que por favor le hagas like, me gusta, comparte con otros, share, como se dice también en inglés, para que muchos también puedan tener acceso a este estudio y poder aprender más de la palabra de Dios. También es muy importante que en este momento tengas contigo la Biblia, la palabra de Dios, para que al abrirla puedas ir comprobando por ti mismo lo que nosotros estamos también diciendo desde aquí. Así es. Y bueno, Alba, comenzamos ya nuestro programa y oramos. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad de poder abrir su palabra, poder aprender de ella y que, Señor, usted venga a enseñarnos. Amén. Que, Padre, todo lo que digamos aquí sea lo que usted quiera que se diga. Amén. En su nombre, amén. Amén, amén, amén. Nos vamos ni más ni menos que a un libro tan maravilloso y tan importante como es el libro de Apocalipsis, último libro en el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis, que significa ni más ni menos que revelación. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de todo este libro. Y allí, al capítulo 14, que es donde estamos más específicamente, y ahora afinando más la puntería, nos vamos al versículo 8. Allí fue donde dejamos. Y una de las cosas que estuvimos hablando era quién era esta Babilonia. Pero vamos a leer primero el versículo 8 para que nos pueda quedar un poquito más claro lo que estamos diciendo. Lo siguió un segundo ángel que decía, ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su pasión inmoral. Esto está en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Mensaje para el tiempo final, para el tiempo que estamos viviendo nosotros, vos y yo en este momento. Este es el mensaje que tenemos que proclamar. Pero ¿quién era esta Babilonia? Habíamos visto, ni más ni menos, que era una como mujer que es y que representa en el Apocalipsis a una organización religiosa. En este caso es una organización político-religiosa que tiene grandes influencia en el mundo, que la ha tenido, que la tiene y que la tendrá, pero que el Señor tiene un mensaje específico respecto de esta Babilonia. Entre otras cosas, vimos que esta Babilonia tenía las características prácticamente idénticas a la Babilonia de Nabucodonosor. No es que se va a levantar una Babilonia como de la Nabucodonosor en el tiempo final. Recordemos que la profecía dice que nunca más sería levantada, y así va a ser. Esta es una Babilonia simbólica. O sea, si tú vas por ahí buscando una organización religiosa que se llame Babilonia, política religiosa que se llame Babilonia, con ese nombre no la vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar una organización que bajo la infidelidad, bajo llamarse cristiana, no sigue los principios que están estipulados en la palabra de Dios por Dios mismo, sino que apoyada en tradiciones, apoyada en opiniones de hombre, apoyada en juicios humanos, ha creado un evangelio paralelo y se va guiando, tomando algunas cosas sí de la palabra de Dios, pero que las va en cierta forma como maquillando, las va decorando con cosas que dicen los hombres. Y en base a esto, este imperio se ha levantado, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo atrás, pero ahora está jugando un papel preponderante y lo jugará aún más a medida que nos estamos acercando al final de los tiempos, y en el cual nosotros tenemos que estar apercibidos para no caer en el engaño. Porque entre otras cosas dice que esta Babilonia ya cayó, dice el mensaje del segundo ángel. Así es. Y bueno, pero ahora vamos a seguir un poco más en detalle esa relación ilícita que veníamos hablando también en el programa anterior, que tiene esta organización.
Y para eso necesitamos ir a otro libro de la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 3 y los versículos 41 al 43. Allí en Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 41 al 43. ¿Tienes allí? Sí. Capítulo 3. Sí. Estamos, perdón, no es 41 y No, 43. no. Nos confundimos en los versículos. Pero Así es. sí está justamente, es el capítulo 2, 41 y 43. Sí. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Asimismo, como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Ok? Allí es muy importante y es notorio que los dedos de nuestros pies no están pegados unos con otros, pero sí por su base. La unión del barro con el hierro no se puede amalgamar totalmente, pero evidentemente hay una unión transitoria. Y sabemos muy bien, por el estudio de la profecía, que este hierro es parte de la última Roma, o sea, el poder religioso, y el barro están representando los poderes de la tierra. En Apocalipsis, así como Daniel y otras partes de la Escritura, entonces, estas apuntan a la misma unión encontrada en Babilonia. Una unión apóstata donde se halla la fuerza de la organización política y la de la organización religiosa. En pocas palabras, la unión de la Iglesia con el Estado. Es muy claro. Por lo tanto, así como el hierro no se une completamente con el barro, de igual manera sabemos que el poder político no se une completamente con el religioso, pero no están tampoco totalmente separados. Y eso es importante. Así es. Así como ya pasó en la antigüedad, donde se usó el poder político para promulgar y hacer cumplir la autoridad eclesiástica, de igual manera nos espera un tiempo en que esto volverá. Así es. Es muy claro. Donde aquellos que no estén dispuestos a seguir sus mandatos verán la autoridad asomarse. ¿Para qué? Para obligarlos. De allí que Apocalipsis destaca también más de una vez el hecho de quiénes serán los que se mantendrán fieles sin adulterar con esta mujer. Y son los que menciona, por ejemplo, si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 14 y en el versículo 12. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, que allí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es clarísimo. Pero vamos a seguir viendo qué más tiene para decirnos este mensaje del segundo ángel. Dicho sea de paso, este mensaje comenzó a predicarse en 1844 en diferentes partes del globo, levantando el mensaje de la pronta venida del Señor, tratando de llevar a las personas a la verdad. Basta que vayamos a la historia para encontrarnos que aquellas gentes que llegaron a estas latitudes, aquí en los Estados Unidos, con el objetivo de encontrar libertades, entre ellas de culto, al poco tiempo ya estaban peleándose entre sí e incorporando ideas que nada tenían que ver con el mensaje de Cristo. Cierto. El adulterio también había dado fruto en estas tierras y se propagó en la medida que las migraciones se sucedieron cada vez
a mayor distancia y con más frecuencia. El adulterio espiritual. El adulterio espiritual, por supuesto. El Señor sabía que era necesario que los distintos fieles que se negaron a aceptar la apostasía o adulterio espiritual que se estaba infiltrando y dando cosecha de frutos malos, fueran levantados para proclamar una vez más el Evangelio puro. Y como ya hemos hablado en otros programas, así se hizo. Esta proclamación del segundo ángel, aún en día, tiene su efectividad. Es necesario que elevemos la voz y demos a conocer la verdad, que elevemos la luz de la palabra de Dios a un mundo que está en la oscuridad del error y el adulterio con el mundo. Exacto. Es necesario también que como nunca cumplamos lo que dice el libro de Isaías. Vamos a ver qué dice. Te invito a buscar allí en tu Biblia, Isaías capítulo 58 y en el versículo 12. Estamos allí en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 58 y en el versículo 12. ¿Lo tienes allí, Alba? Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. ¿Qué? Por lo que leemos allí, somos llamados a poner el candelero bien en alto y entendamos por ese candelero lo que dice Salmos capítulo 119 y en el versículo 105. Salmos 119, 105. 119, 105. Sí, así es. Muy conocido, dicho sea de paso. ¿Lo tienes allí? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Lo que más conocemos, como dice esta versión, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Necesitamos levantar la palabra a fin de que penetre en todos los lugares y pueda la gente discernir la verdad en contrapartida de los sofismas enseñados por Babilonia. Fíjate que Isaías nos llama a reparar justamente los portillos, a reparar los muros caídos. Y el sábado pasado hablábamos justamente en el programa de la iglesia en el desierto. Dicho sea de paso, esto queda siempre en las redes, así que podés volverlo a ver todas las veces que quieras y podés compartirlo sin pedirnos autorización, es totalmente gratis y tenés toda la autorización de nuestra parte para compartir todo lo que quieras estos programas. Hablábamos justamente, cómo nosotros hoy día estamos llamados a esa reparación. Y decíamos que un muro o por ejemplo, si hacemos un corral alrededor de un rebaño, si una de esas tablas se cae, ya todo el resto empieza a ser más endeble. Y seguramente va a caer la de la derecha, después la de la izquierda, etcétera, etcétera. Y en los 10 mandamientos son ese muro o son ese, vamos a decir así, vallado alrededor nuestro que justamente impide, en la medida de que está sano, en la medida que está fuerte, impide de que el lobo entre, o sea, el enemigo de las almas, obviamente, no hablamos de un lobo literal, y arrebate o se coma o dañe alguna de las ovejas que están resguardadas, de los fieles de Dios. Pero, cuando una de esas tablitas que forman esa valla está en el suelo, ahí puede entrar el depredador. Así es. Tristemente, nuestro mundo hoy día toma alguna de las maderitas que conforman esta valla. A veces deja caer la del segundo mandamiento, pero siempre deja caer la del cuarto mandamiento. Nosotros estamos llamados a que esas maderas no queden en el piso, sino que las volvamos a clavar a esa valla para que mantenga a los fieles de Dios dentro de ese cerco de seguridad que Dios nos quiere dar. Entonces, cuando caen una madera es más fácil que caigan dos. Cuando caen dos, caen tres. Cuando caen tres, caen cuatro. Y cuando quieres acordar, toda la ley de Dios ha sido pisoteada. Y es lo que tristemente estamos viendo hoy. El adulterio es la cosa más normal.
se lo considera normal, no se puede decir nada. Lo que tiene que ver con ser infiel es normal. El segundo mandamiento ya lo han tirado por el piso. El cuarto mandamiento, ni que hablar de que lo han tirado y lo han pisoteado como han querido. Pero también está la deslealtad siendo cada vez más frecuente. O sea que el mandamiento de no mentirás también se va al piso. Obviamente la gente anda corriendo atrás del materialismo y atrás de un montón de cosas. O sea que no tendrás otros dioses. También se fue al piso. Como nunca antes se ha visto a las personas mofarse de Dios, en chistes, en películas, en novelas, en todo, en el día a día. Es más, personas que directamente niegan la existencia de Dios están violando también ese mandamiento. O sea, se están cayendo todas las vallas. E Isaías nos llama a levantarlas. Así es. A levantarlas. Es hora de que las levantemos. Y este mensaje de los 3 ángeles también apunta a lo mismo, a que lo levantemos, al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, los principios de Dios, a la verdad de Dios. Y como tú muy bien decías, que esta lámpara, que es la Biblia, la pongamos bien alto. Es bien sabido Así que es. cuanto más alto pones una lámpara, a más superficie alumbra. Cuanto más contra el piso la pones, solo alumbra ese pedacito. Y nosotros tenemos que levantarla como nunca antes. Por eso es que desde aquí te instamos a que donde quiera que te encuentres en este momento, levantes la palabra de Dios. No el hecho de levantarla físicamente, sino que tu vida refleje la palabra de Dios, que reflejes a Dios. Y esa es la forma de levantar a Dios en el mundo en que nos movemos. Así es. ¿Verdad? Y no solamente, Alba, como tú estás diciendo ahora también, y dijimos de levantar su palabra, sino también necesitamos seguir el ejemplo y reparar portillos, como decía recién su palabra, porque necesitamos ser esos reparadores también. ¿De qué? De la ley de Dios. Exacto. Así es, de la ley de Dios que ha sido quebrantada. Y veámoslo de esta forma. En un corral donde vemos ovejas, generalmente se ponen las ovejas en un corral, es necesario que todas las maderas que constituyen la valla o cerco estén fuertes y en sus lugares. Exacto, ¿No es así? un poco lo que recién estábamos comentando, ¿verdad? Sí, y si una sola se encuentra rota o en el suelo, obviamente que las ovejas estarán en peligro, pues por allí puede colarse el depredador. ¿Y adivina qué? Hay una que vez tras vez esta Babilonia quiere tirar por tierra, y es la que tiene que ver con ¿qué? Con el cuarto mandamiento. Exactamente. Por eso somos llamados a ser reparadores de portillos. No podemos permitir que haya ni un solo lugar donde el depredador pueda entrar y acabar con el rebaño. Mira, Y eso está sucediendo en muchas denominaciones. Exactamente. Que el depredador está entrando y está llevando a las iglesias por malos caminos y cambiando comas y puntos y letras para que sea entendido de otra forma y así entrar el mundo a la iglesia. Exacto. Y olvidarnos de los mandamientos de Dios. Exactamente. El libro Conflicto de los Siglos, página 663, que te instamos a que lo tengas y que lo leas, dice lo siguiente: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Si tú te pones a mirar, con los otros 9 mandamientos no pasa nada. Cuando esas personas se levantan y dicen, la ley de Dios fue clavada en la cruz, entonces te da a entender, bueno, entonces ahora puedo hacer lo que quiero, puedo robar, puedo matar, puedo adulterar, puedo hacer lo que sea, no importa, porque fue clavada en la cruz y según aparecer estas personas, quedó sin efecto. Y resulta que cuando les decís, bueno, entonces me voy a ir con tu esposo o con tu esposa, o te voy a robar lo que tenés, o te voy a matar, no, eso está mal. ¿Cómo está mal? ¿Cómo está mal? Entonces cuando seguís hablando te das cuenta que lo único que han clavado es el cuarto mandamiento a la cruz. Pero justamente es lo que venía prediciendo la profecía. Dice, cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, que ya sabemos cuál es porque está en todo el mundo y en todos lados, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Que la observancia del verdadero día de reposo sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador.
Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Así que, cuidado, esto que parece, ¿qué hay? Que es un día, que es el otro, no pasa nada mientras yo honre a Dios. No, Dios dijo que es el sábado. Así y nosotros no tenemos ninguna autoridad ni ningún poder para cambiarlo. Ninguno. Así es. Por otra parte, cuando estábamos hablando allí de cuando ponemos el rebaño allí, está ese cerco. Cuando una de las maderas está en el suelo, no solo la valla deja de ser fuerte, sino que es más fácil que puedan caer otras. Exactamente. Y esto está pasando. ¿Sí? Si no, fíjate también en el segundo mandamiento y en el séptimo mandamiento, así sucesivamente. El momento es ahora para ponernos del lado de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Amén. Es el tiempo ahora, el Dios, y solo Dios debe ser primero en nuestra vida, y nuestra lealtad a Él debe ser dada solamente a Él, sin importar las consecuencias, no importa todo lo que pueda venir por añadidura. Porque téngalo por seguro, necesitas tenerlo por seguro, que las consecuencias vendrán y se harán sentir. Es más, ya probablemente te estés dando cuenta que el querer mantenerse fiel a Dios y a su palabra te está trayendo consecuencias en todos los ámbitos. Así es, con la familia, con amigos, te desprecian o se burlan, en el trabajo, en el que te rechazan por querer ser fiel a Dios y su ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún falta más oposición, pues recuerda que este poder político religioso que imperará en la tierra llegará a usar la imposición sobre todo en contra de aquellos que quieran mantenerse fieles hasta el final. Pero hemos de mantenernos firmes porque Dios es el que nos sostiene y no nos dejará pasar por algo que no podamos soportar. Así que eso es. te quede bien claro. Él ya lo prometió. Y necesitamos confiar en esa promesa, en su promesa. Y creo que ya nos ha quedado claro a quién está representando Babilonia. Pero resumiendo, podemos decir que es un sistema político religioso que en el ámbito eclesiástico se caracteriza por la idolatría, uso del poder para imponerse, que no está casada con Cristo aunque se llame cristiana. Mira, antes de que sigas en el análisis que estás haciendo, me gustaría compartir otro pasaje del conflicto de los siglos, esta vez en la página 666, en referencia justamente a los tiempos que vendrán por mantenerse fieles a Dios, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron, sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y el de vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiéramos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pase lo que pase, venga lo que venga. Pero ¿cómo vamos a poder aferrarnos a las promesas de Dios, Daniel? Si hoy no las estudiamos, si hoy no las memorizamos, si hoy no las guardamos en nuestro corazón, ¿de qué nos podemos agarrar? De nada. De nada.
Por eso la importancia que tiene hoy el estudiar la palabra de Dios en profundidad, Por en supuesto. tener una vida de comunión con Él, en orar constantemente, tener un tiempo apartado para reunirnos con Él a solas, y después un tiempo con nuestra familia, reunirlo a los pies de Dios también, preparar a nuestra familia. Esto no es el objetivo de asustar, ni mucho menos. Esto no es de causar terror y decir, pero entonces no quiero saber de nada. Porque más tarde o más temprano soy llamado a tomar una decisión. Y lo que queremos es que tomes la decisión por el lado ganador, por el lado victorioso. Que ya sabemos cuál es, el de Dios. ¿Verdad? Así es, por supuesto. Y siguiendo en este análisis, en Apocalipsis 14:8, menciona otra característica más de esta organización. Vamos a leer lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Lo volvemos a leer porque ya lo habíamos leído. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Allí está diciendo. Y dice que es la que emborrachó a las naciones con el vino de su pasión inmoral, o lo que es lo mismo que de su adulterio. Correcto. ¿Y qué es esto de emborrachar y de qué vino habla? Obviamente, nunca olvidemos que Apocalipsis es un libro escrito en símbolos y que siempre tenemos que dejar que la Biblia se explique a sí misma. Y aquí vamos entonces a esto. El vino literal, o sea, la bebida que tristemente es consumida por muchísimas personas, causando estragos de toda índole, si hay algo que provoca en la persona es la omnibilación. Omnubilación, así es. De sus sentidos, o sea que perdemos todo sentido donde estamos parados y qué estamos haciendo. Y no está plenamente en sus cabales para poder tomar decisiones. Le falta discernimiento. A pesar de que a esta persona le parezca lo contrario. Exacto. El vino... Perdón, generalmente la persona que está bajo los efectos del alcohol, así sea un efecto leve del alcohol, ella le parece que está centrada. Así es. Pero los de afuera, los de alrededor, vemos son los que con no. los que exactamente, Las somos los que distancias damos cuenta se cambian, de que no. por ejemplo. Exacto, Así es. exacto. Y por más que lo niegue, que dice, no, pero yo estoy bien y me tomé tantas copas de esto, de aquello y no me hace nada, soy una persona fuerte, los que estamos alrededor nos damos cuenta de la realidad que ella no percibe. ¿Por qué? ¿Por qué no la percibe? Porque ya ha perdido discernimiento. Así es. Ya su juicio está obnubilado. Así es. Y el vino se produce por fermentación de la uva. Correcto. Ahora bien, unamos esto con lo que indica la Biblia. Pero para ello vamos a buscar aquí en algunos libros, algunos pasajes que nos van a aclarar un poco más esta situación. Okay. Vamos primero a ver Efesios capítulo 5, versículo 18. Yo voy a buscar Proverbios también. Busca allí Efesios capítulo 5 y yo voy a buscar el libro de Proverbios. ¿5:8 era? ¿Sí? No, 5:18, perdón. Perdón. 5:18. Sí. ¿Qué dice allí, Alba? No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Si puedes ir buscando el libro Oseas capítulo 4, así ganamos tiempo. Vamos ahora a Proverbios capítulo 31, versículos 4 y 5, que allí nos dice su palabra. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que, bebiendo, olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Oseas cuánto? Oseas capítulo 4, versículo 11. Dice, la prostitución y el vino hacen perder el juicio. ¿Ok? ¿Quiere más pruebas de que el vino hace daño? ¿Y que no nos deja discernir? ¿Y que Dios no lo aprueba? Por supuesto. En la Biblia, el proceso de fermentación como el que se da en el pan mediante la levadura y obviamente en el jugo de uva, conlleva el significado de contaminación por pecado.
El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos 7 al 9, allí nos expone cómo un poquito de fermento basta para que toda una masa crezca mediante la fermentación, simbolizando así como un acto pecaminoso, por más pequeño que sea, y puede dar lugar a la multiplicación negativa espiritualmente y contaminación de nuestra vida. En pocas palabras, la fermentación es sinónimo de pecado. Por lo tanto, este vino que ofrece Babilonia a todo el mundo tiene el fermento del pecado. Es un vino que se destila de doctrinas falsas mezcladas con la verdad, contaminándolo todo, y de esta forma los que la siguen pierden la noción de que es verdad y que no lo es, pero siguen ciegamente estas enseñanzas perpetuadas a lo largo de los años por parte de estas organizaciones. Okay. A lo largo de los años, pero nosotros no tenemos un año de programa, Daniel, para seguir, sino que tenemos que terminar ahora. El tiempo se ha terminado, pero no se ha terminado el estudio del libro de Apocalipsis. Así que desde ya te estamos extendiendo la invitación para la próxima semana, pero no solo a ti, sino a todo tu grupo de influencia, para que juntos podamos seguir aprendiendo y se salga del error si es que se está en él y sigamos al verdadero Dios. Así es. Bueno, sin más te invitamos para, primero, que si no lo hiciste aún, que le des like, me gusta, comparte con otros, share. Así muchos pueden también ser beneficiados con este programa. ¿Okay? Gracias por habernos acompañado y terminamos con una oración. Querido Padre que está en los cielos, gracias porque usted está poniendo colirio en nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor, porque nos permite tener la palabra y usted está haciendo que esa palabra esté dando fruto en nuestra vida, de forma tal de que vayamos aprendiendo cada vez más a discernir la verdad de la falsedad. Señor, ayúdenos a andar en la verdad. Ayúdenos a levantar su palabra con nuestras vidas cada vez más alto para que muchas personas puedan ver quién es usted, cuál es su palabra, cuál es su verdad y que usted viene pronto a buscarnos. Señor, toque el corazón de las personas para que le sigan. Lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y te invitamos para que puedas estar, primero, acompañándonos en Radio Meser y también en toda la programación del Ministerio Nuestras Voces en el Desierto. Y te invitamos principalmente también para la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga y será hasta entonces.